Se despertó sobresaltada cuando el hombro del hombre en el que se había apoyado inconscientemente empezó a temblar durante el vuelo. El hombre a su lado apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. El rostro de una niña brillaba en la pantalla sobre el mensaje. «Papá, ¿cuándo vuelves a casa?». Su otra mano temblaba al tocar una fotografía desgastada por los bordes. Lloraba, sin darse cuenta de que ella se había despertado. Estaba en otro lugar. En algún lugar entre el asiento que lo sostenía y el hogar que lo esperaba, entre el padre que intentaba ser y el fantasma del que su hija estaba aprendiendo a prescindir. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, vio algo que la dejó sin aliento. No era vergüenza por haber sido sorprendida llorando, sino el vacío que se siente al cargar con demasiadas cosas sola durante tanto tiempo. La voz de la azafata resonó por el altavoz, anunciando su aterrizaje en Denver en 45 minutos. Clare Utechkins se enderezó en su asiento, con el cuello rígido por el ángulo incómodo en el que había estado durmiendo. Llevaba semanas agotada, 2 reuniones consecutivas de la junta directiva en Nueva York, una negociación de fusión que se había extendido hasta pasada la medianoche 3 noches seguidas y un discurso inaugural que había pronunciado con solo 4 horas de sueño. En cuanto se acomodó en su asiento de primera clase, el agotamiento la había vencido incluso antes de que el avión alcanzara la altitud de crucero. No pretendía quedarse dormida sobre el hombro de un desconocido. Sintió un calor intenso en el cuello al notar la humedad en la chaqueta del hombre, donde había estado apretada su mejilla, pero él no pareció notarlo ni importarle. Tenía la mirada fija en la pantalla del teléfono, en esa carita de trenzas oscuras y sonrisa entreabierta, en esas palabras que parecían pesar más que el propio avión. La fotografía que tenía en la otra mano era de la misma niña, más pequeña, de unos 6 años, sosteniendo un dibujo de lo que parecía una casa torcida con un sol que ocupaba la mitad del cielo. Clare se aclaró la garganta suavemente. «Lo siento, no era mi intención». Señaló vagamente su hombro, la mancha húmeda que el cansancio le había dejado. El hombre se sobresaltó y se secó rápidamente la cara con el dorso de la mano. Era más joven de lo que ella había pensado al principio, quizá rondando los 30, con ese rostro que parecía haber sonreído con facilidad. El cabello rubio le caía sobre la frente y su camisa de franela estaba arrugada de una forma que sugería que la había llevado más tiempo del debido. Cuando la miró a los ojos, volvió a ver ese vacío. Esa mirada vacía de alguien que había cargado con un peso durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al estar erguido. «No, no pasa nada», dijo con la voz ronca. Bloqueó la pantalla del teléfono rápidamente, como si protegiera algo sagrado. «Perdón si te desperté». «No lo hiciste». Clare se encontró mintiendo sin saber por qué. Tal vez porque la verdad de que sus temblores la habían despertado le parecía demasiado íntima como para reconocerla. «Turbulencias, creo». Pero no hubo ninguna turbulencia. El vuelo había sido tan suave como el cristal. Se quedaron sentados en silencio un momento. La incomodidad de desconocidos que habían compartido algo que no debían. Clare debería haber abierto su portátil. Debería haber revisado los documentos de adquisición que le había enviado su asistente. Debería haberse preparado para las reuniones que consumirían su semana. En cambio, se encontró mirando al hombre a su lado. La forma en que su pulgar seguía desviándose hacia su teléfono, aunque la pantalla estaba oscura, la foto que había guardado con cuidado en el bolsillo de su camisa, justo encima del corazón. «¿Cuántos años tiene?». La pregunta surgió antes de que Clare pudiera detenerla. Nunca hacía esto, nunca interactuaba con sus compañeros de asiento, nunca invitaba a la conversación. Su tiempo era demasiado valioso, demasiado cuidadosamente distribuido. Pero algo en la crudeza de los ojos de ese hombre le había abierto el pecho. Parpadeó, sorprendido. Por un momento, pensó que no respondería. Entonces se llevó la mano al bolsillo, rozando con los dedos el borde de la fotografía a través de la tela. 12 cumplirá 13 en noviembre. Hizo una pausa y algo cruzó su rostro.
Orgullo mezclado con dolor. Quiere una fiesta de cumpleaños en ese nuevo lugar de camas elásticas. El del foso de espuma y la cancha de balón prisionero. Lleva semanas enviándome mensajes de texto sobre eso. Clare oyó lo que no dijo en la forma en que se le quebró la voz al pronunciar la palabra semanas. En la forma en que apretó la mandíbula al mencionar los mensajes. Has estado ausente un tiempo. 3 semanas, las palabras salieron planas, derrotadas. Conferencia de ingeniería en Seattle. Luego el proyecto se extendió. Luego hubo complicaciones con el prototipo. Y se detuvo, negando con la cabeza. Lo siento, no necesitas escuchar esto. No pasa nada. Y de alguna manera lo fue. Clare, que organizaba su vida en incrementos de 15 minutos, que no había tenido una conversación seria con nadie fuera del ámbito laboral en meses, descubrió que quería escucharlo. Soy Clare. Ben extendió la mano, y cuando sus palmas se encontraron, su agarre era firme, pero su piel estaba fría a pesar del cálido aire de la cabina. Ben Porter. El avión comenzó a descender, y el cambio de presión hizo que Clare. Los oídos le destaparon. Bajo ellos, las montañas rocosas se extendían como la columna vertebral de una antigua criatura dormida. Había volado por esa ruta docenas de veces, sin apenas mirar por la ventana. Ahora se encontraba mirando esos picos, pensando en la distancia que representaban, la separación. 3 semanas es mucho tiempo, dijo con cuidado. Para una niña de 12 años. La risa de Ben fue amarga, divertida. Suenas como mi suegra. Se contuvo, una sombra le cubrió el rostro. Es suegra. Difunta es suegra. Se pasó una mano por el pelo, dejándolo parado en ángulos extraños. Dios, eso suena peor de alguna manera. Clare esperó. Había aprendido en las salas de juntas que el silencio a menudo era más poderoso que las preguntas. Mi esposa murió hace 4 años, dijo Ben finalmente, las palabras saliendo como piedras que llevaba en los bolsillos, pesadas y afiladas. Cáncer de ovario. Para cuando lo encontraron, ya se había extendido. Ella tenía 6 meses. Nosotros teníamos 5. Él miraba por la ventana esas montañas, pero Clare sospechaba que no las veía en absoluto. Lily tenía 8 años, lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando, pero lo suficientemente pequeña para pensar que tal vez si era lo suficientemente buena, si lo deseaba con suficiente fuerza, no sería real. Los auxiliares de vuelo se movían por la cabina, recogiendo basura, revisando respaldos y bandejas, actividades normales, tareas mundanas, mientras este hombre a su lado se abría y le mostraba su centro sangrante. Lo siento, dijo Clare, y las palabras le parecieron inadecuadas, como intentar atrapar la lluvia en una taza de té. Ben asintió, aceptando la ofrenda por lo que era. Pensé que lo estaba haciendo bien, ¿sabes? Después de pensarlo. Su voz tembló. Seguí trabajando, mantuve la casa limpia, me aseguré de que Lily tuviera todo lo que necesitaba. La llevé a clase de baile, la ayudé con la tarea, le preparé la comida con esas notitas que mi esposa solía escribir. Pensé que estaba aguantando. Pero Clare me instó suavemente. Pero he estado fuera tanto tiempo. Las palabras salieron de su boca como una confesión. Este trabajo es lo que nos ha mantenido a flote económicamente. Las facturas médicas de mi esposa, incluso con seguro. Negó con la cabeza. Y Lily está en terapia, lo cual no es barato. Y me sigo diciendo que es temporal. Que una vez que este proyecto esté terminado, una vez que lancemos este producto, puedo recortar gastos. Pero siempre hay otra fecha límite, otra crisis, otra razón por la que tengo que decir que sí cuando me piden volar solo unos días más. Sacó su teléfono de nuevo, desbloqueándolo para revelar ese mensaje. Papá, ¿cuándo vuelves a casa? Debajo, Clare pudo ver una serie de otros mensajes. Te extraño. ¿Puedes hablar por FaceTime esta noche? ¿Volverás para mi recital? Y la más reciente, de hace solo 2 horas. No importa. Está bien. Eso último.
dijo Ben con la voz quebrada. Ese es el que me mata. Está bien. Tiene 12 años y ya aprendió a decir que está bien cuando no lo está. A no pedir cosas por miedo a que la decepcionen. Ha aprendido a ser pequeña, a no necesitar demasiado porque su padre siempre está en otro lugar. Clare sintió un nudo en el pecho, una sensación tan desconocida que tardó un momento en reconocerla como empatía. Empatía de verdad, no la versión corporativa que desplegaba en las juntas de accionistas. Pensó en su propia vida, en la oficina de la esquina con vistas a la ciudad, en la asistente que gestionaba su agenda al minuto, en el apartamento que apenas veía salvo para dormir. Pensó en la última vez que alguien la necesitó de verdad, y ella estuvo ahí para ellos. No podía recordarlo. ¿Cuál era la emergencia?, preguntó. Justo ahora, cuando mirabas tu teléfono, parecías. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Devastado, el pulgar de Ben se movió por la pantalla, desplazándose hacia arriba por el hilo de mensajes. Su escuela llamó ayer. Lily se ha estado metiendo en problemas, peleando con otros niños, contestando mal a los maestros, faltando a clases. Quieren tener una reunión, hablar sobre problemas de comportamiento. Dijo las dos últimas palabras como si supieran mal. Mi suegra fue en mi lugar. Al parecer, Lily se quedó allí sentada en silencio todo el tiempo. No se defendía, no daba explicaciones, solo repetía, está bien. Las ruedas del avión tocaron tierra con un suave golpe, y la cabina estalló en el caos habitual de gente encendiendo sus teléfonos, buscando los compartimentos superiores, abriéndose paso a empujones, en una carrera invisible para escapar primero del avión. Clare y Ben permanecieron inmóviles en medio de todo. Dos puntos fijos en un río de movimiento. No está bien, dijo Ben en voz baja. Clare casi lo pierde. Y yo no estoy allí. Nunca estoy allí. Mi esposa, antes de morir, me hizo prometer. Su voz se quebró por completo. Se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos. Me hizo prometer que no dejaría que Lily desapareciera. Que la mantendría aquí, que la mantendría presente, que no se entumecería. Y estoy fallando. Estoy fallando en lo único que realmente importa. Clare hizo algo entonces que no había hecho en años, tal vez décadas. Se acercó y puso la mano de ella sobre el brazo de Ben, un simple gesto de conexión humana. Su camisa de franela era suave bajo la palma de ella, desgastada por el lavado. Te vas a casa ahora, dijo. Eso es lo que importa. Ben bajó las manos. Tenía los ojos rojos, la cara enrojecida desde hacía 3 días. Luego tengo que volar a Boston para la demostración del producto. Luego a Chicago para reunirme con inversores. La empresa cuenta conmigo. Si este lanzamiento fracasa, se detuvo, tragó saliva con dificultad. Pero nada de eso importa si pierdo a mi hija en el proceso, ¿verdad? La pregunta flotaba en el aire entre ellos mientras los pasajeros pasaban en fila, arrastrando maletas con ruedas y haciendo malabarismos con las tazas de café. La azafata en la parte delantera del avión se despedía con alegría mecánica, y Clare podía ver la puerta de embarque más allá, podía ver el mundo que los llevaría de vuelta a sus vidas separadas. Ben iría con su hija, que estaba aprendiendo a decir, está bien. Cuando nada iba bien. Clare iba a sus reuniones, a su fusión, a su imperio de logros cuidadosamente construido, y ninguno de los dos estaba contento. La comprensión la golpeó como un jarro de agua fría. Había pasado 20 años construyendo su carrera, ascendiendo a la cima de una empresa que casi se había arruinado para salvarla del colapso. Tenía riqueza, poder, respeto. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuvo una conversación como esta? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la necesitó para algo más importante que las ganancias trimestrales? No tengo hijos, se oyó decir Clare. Nunca, nunca había tiempo. Siempre había otro trato que cerrar, otra empresa que adquirir. Seguía pensando que lo haría más tarde, cuando las cosas se calmaran. Se rió, pero no había humor en ello.
Las cosas nunca se calman. Simplemente te haces mayor y la ventana se cierra, y un día te despiertas en una habitación de hotel en una ciudad cuyo nombre no recuerdas y te das cuenta de que has construido un imperio, pero estás completamente solo en él. Ben la miró de verdad por primera vez. «Tienes éxito». Dijo que no era una pregunta. «Según todos los parámetros que importan en mi mundo». «Sí». Clare señaló su traje de diseñador, su costoso maletín, su asiento de primera clase. «Tengo mucho éxito. Tengo una oficina en el piso 42. Tengo gente que responde mis correos a las 2 de la mañana. Tengo un patrimonio que ella detuvo. Y nada de eso significa nada. En realidad no. No de la manera que importa». El avión casi estaba vacío. Una azafata se dirigía hacia ellos, educadamente, indicándoles que debían desembarcar. Ben se levantó primero, buscando su desgastada mochila en el compartimento superior. Se la echó al hombro y luego se detuvo, mirando a Clare, que seguía sentada. «¿Qué harías tú?», preguntó. «Si fueras yo, si tuvieras la oportunidad de arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde». Clare se levantó, recogiendo sus cosas lentamente. Era una buena pregunta. ¿Qué haría? ¿Qué habría hecho diferente si hubiera sabido? A los 30, a los 35, a los 40, que sus decisiones la llevarían a ese punto. A la excelencia, sí. Al éxito, sin duda, a la soledad. Totalmente. «Me iría a casa», dijo simplemente. «Y me quedaría allí. Encontraría la manera de que funcionara económicamente, incluso si eso significaba aceptar un trabajo que pagara menos, que viajara menos. Porque en 20 años, tu hija no recordará si lanzaste ese producto o cerraste ese trato. Solo recordará si estuviste allí cuando te necesitó». Caminaron juntas por la pasarela, dos desconocidas unidas por un momento de sinceridad a 9.000 metros de altura. El aeropuerto estaba abarrotado. La gente pasaba apresurada con esa urgencia que inspiran los aeropuertos. En lo alto de la pasarela, donde sus caminos se separarían, Clare hacia su conexión a Portland, Ben hacia la recogida de equipaje y a casa, se detuvieron. «Gracias», dijo Ben. Por escuchar, por no. Se esforzó por encontrar las palabras. «Por no hacerme sentir patético». «No eres patético», dijo Clare con firmeza. «Eres un hombre que ama a su hija lo suficiente como para reconocer cuando algo anda mal. Eso no es patético. Eso es». Hizo una pausa, pensando en todas las personas que conocía que carecían de esa autoconciencia básica, que arrasaban por la vida, dejando ruinas a su paso, y nunca se detuvieron a mirar atrás. En realidad, eso es bastante raro. Ben asintió, pero ella pudo ver que no la creía del todo. Se cambió de mochila, empezó a darse la vuelta, pero se detuvo. «Eso que dijiste sobre cómo solucionarlo financieramente. Tengo una hipoteca. Tengo las facturas de la terapia de Lily. Tengo». Negó con la cabeza. «No sé cómo hacer que funcionen las matemáticas. He hecho los números cientos de veces». Clare sacó una tarjeta de visita de su bolso. Era una cartulina cara de color crema grabada con su nombre y cargo. Clare Utechkins, directora ejecutiva de Meridian Holdings. La sostuvo un momento, luego le dio la vuelta y escribió algo en la de vuelta. «Mi número directo, no el de la oficina. Si quieres». Hizo una pausa, sorprendida de sí misma. «Si quieres que alguien revise esos números contigo, alguien que dedicó su carrera a hacer cálculos imposibles. Sin cargo, sin compromiso, solo si tú quieres». Ben tomó la tarjeta, la miró y luego a ella. «¿Por qué harías eso?». Era una pregunta justa. Clare pensó en su apartamento vacío, su agenda llena de reuniones con personas que necesitaban su experiencia, pero no su humanidad. Pensó en la niña de 12 años que nunca había conocido, que estaba aprendiendo a decir, «Está bien proteger a un padre que se está ahogando». Pensó en el hombre a su lado que había abierto su dolor a un desconocido, porque a veces los desconocidos eran más seguros que quienes esperaban respuestas.
Porque puedo, dijo finalmente. Y porque, dudó, luego se decidió por la honestidad. Porque me recordaste algo que he estado intentando olvidar. Que hay cosas que importan más que el éxito. Que estar presente vale más que ser poderoso. Y si puedo ayudarte a descubrir cómo estar ahí para tu hija, tal vez eso valga algo. Tal vez eso signifique que mi éxito no fue del todo en vano. Algo cambió en la expresión de Ben, una ligera relajación en las arrugas alrededor de sus ojos. Gracias, dijo de nuevo, y esta vez las palabras cobraron más fuerza. Guardó la tarjeta en su cartera, con cuidado, deliberadamente. Lo pensaré antes de llamar. Por favor, hazlo. Clare descubrió que lo decía en serio, más de lo que había sentido nada en mucho tiempo. Se quedaron allí un momento más, dos personas suspendidas entre las vidas que habían construido y las vidas que deseaban haber construido. Entonces vibró el teléfono de Ben. Lo miró y su rostro se transformó. Es Lily. Ella es. Miró a Clare, algo parecido a la esperanza rompiendo ese vacío. Me envió un video de su rutina de baile, la del recital. Sus dedos ya se movían por la pantalla. Dura 1 minuto y medio. Lo filmó todo para mí. Clare sintió esa opresión en el pecho de nuevo, más aguda esta vez. Eso es bueno, dijo. Eso es. Ella está extendiendo la mano. Te está dando otra oportunidad. Sí. Los ojos de Ben brillaban con lágrimas contenidas, pero esta vez eran diferentes. No eran de pena exactamente, sino algo más complicado. Debería. Necesito irme. Necesito ir a casa. Miró a Clare una vez más. Gracias de verdad por todo. Vete, Clare dijo con dulzura. Vete a casa con tu hija. Ella lo vio desaparecer entre la multitud, con su mochila flotando sobre el mar de viajeros. Durante un largo rato se quedó allí parada, con la gente fluyendo a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Luego sacó su teléfono y buscó el número de su asistente. Margaret, soy Clare. Sí, aterricé. Escucha, necesito que me despejes la agenda del jueves y el viernes. Cambia las reuniones de Portland a la semana que viene. Sí, sé lo que dije sobre el tiempo, pero hizo una pausa, pensando en una niña de 12 años que había aprendido a decir que está bien, pero que hay cosas más importantes que el tiempo. Te lo explicaré más tarde. Y Margaret, envíate flores a ti misma. Ponlo en la tarjeta de la empresa. Consigue algo bonito. Has estado trabajando demasiado. Podía percibir la sorpresa en la voz de su asistente, la confusión. Clare nunca cancelaba reuniones. Clare nunca reconocía que su personal tuviera vidas fuera del trabajo. Clare nunca hizo nada que sugiriera que la máquina cuidadosamente mantenida de su vida pudiera tener espacio para la espontaneidad. Sí, estoy segura, dijo Clare. Nos vemos el lunes. Colgó y se quedó allí, en medio del aeropuerto internacional de Denver, rodeada de desconocidos corriendo hacia las puertas, reuniones y despedidas. Pensó en el hombre que volvía a casa con su hija, en la conversación que tendrían, en si encontraría el coraje para cambiar de vida o si el peso de la necesidad lo arrastraría de vuelta a los aviones y a las habitaciones de hotel, lejos de la única persona que realmente lo necesitaba. Pensó en sí misma, en su apartamento vacío y su agenda llena, en la fusión que la enriquecería y en la soledad que ya la empobrecía de maneras que realmente importaban. Pensó en la tarjeta de visita que le había dado a un desconocido, el número que había escrito al dorso, la oferta que le había hecho sin saber por qué. Y pensó en una niña de trenzas oscuras y sonrisa entreabierta, preguntándole a su padre cuándo volvería a casa, aprendiendo ya a aceptar que quizá no lo haría. Construyendo ya los muros que la protegerían de la decepción el resto de su vida, Clare empezó a caminar hacia su puerta de embarque. Tenía que coger un vuelo, una vida a la que regresar. Pero algo había cambiado en ella, una pequeña grieta en la armadura que había pasado décadas construyendo. Todavía no sabía qué significaba. No sabía si esa grieta se extendería o si la remendaría como siempre hacía. Solo sabía que le había dado su número directo a un desconocido.
Y en lo más profundo de su pecho, en un lugar que creía entumecido años atrás, se encontró esperando que él la llamara. 3 días después, Clare estaba en su oficina revisando los documentos finales de la fusión con Portland cuando sonó su teléfono. No era el de su oficina, sino el de su celular personal. El número no le resultaba familiar. Prefijo local. Casi dejó que saltara el buzón de voz. Casi. Pero así. Algo la hizo contestar. Clare Utechkins. Hola, soy Ben. Ben Porter, del vuelo. Su voz era vacilante, insegura. Espero que no te importe que llame. Clare dejó el bolígrafo y apartó los documentos de la fusión. Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Lily? Hubo una pausa, el sonido de Ben respirando hondo. Tuvimos una larga conversación la noche que llegué a casa. Llegué y ella estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina y me miró con la voz entrecortada, como si le sorprendiera que hubiera vuelto a casa, como si se hubiera acostumbrado a mi ausencia. Y eso me mató, ¿sabes? ¿Qué hubiera dejado de esperarme? ¿Qué le dijiste? Preguntó Clare, reclinándose en su silla, con el horizonte de la ciudad extendiéndose tras ella a través de los ventanales. La verdad. Le dije que había sido una cobarde. Que me había estado escondiendo en el trabajo porque era más fácil que estar en casa, donde todo me recordaba a su madre. Que pensaba que si ganaba suficiente dinero, tenía suficiente éxito, podía mantener lo suficiente, compensaría mi ausencia. Y ella se rió, pero estaba bañada en lágrimas. Me preguntó si sabía lo estúpido que sonaba. 12 años y me retó. Dijo que no le importaba la casa ni el dinero ni nada de eso. Dijo que solo quería que volviera su padre. Clare sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, sorprendiéndola. Había llorado más en los últimos 3 días que en los últimos 3 años. ¿Qué vas a hacer? Por eso te llamo. La voz de Ben se tranquilizó, cobrando fuerza. Esa oferta que me hiciste de mirar los números para ayudarme a averiguar si hay alguna manera de estar más tiempo. Quiero aceptarla si aún está disponible. Si no fuera solo por cortesía. No estaba siendo educada, dijo Clare con firmeza. Envíame todo. Tu hipoteca, tus gastos, tu sueldo actual, lo que necesitas para mantener la terapia de Lily y tus gastos básicos. Lo revisaré. Lo solucionaremos. Gracias. El alivio en la voz de Ben era palpable. Ni siquiera sé cómo agradecerte. No me des las gracias todavía, dijo Clare, pero sonreía. No hemos resuelto nada. Solo estamos considerando opciones. Aún así, gracias por verme en el avión. Por no solo ver al tipo desmoronándose, sino al padre que quería mejorar. Hablaron unos minutos más, de logística y detalles. Cuando Clare colgó, se sentó en su escritorio un buen rato, mirando la ciudad. Todos esos edificios llenos de gente, todos tomando decisiones, todos sopesando el éxito frente a la presencia, los logros frente a la conexión. ¿Cuántos de ellos se estaban equivocando como ella? ¿Cuántos de ellos se despertarían un día y se darían cuenta de que lo habían ganado todo menos lo que realmente importaba? Abrió su calendario, miró los próximos 3 meses, reuniones, vuelos, cenas con inversores y accionistas. Pensó en cancelarlo todo, quemarlo todo, empezar de cero. Pero eso no era realista, no era posible. Tenía responsabilidades, obligaciones, gente que dependía de ella. Pero tal vez podría hacer espacio. Tal vez podría despejar los jueves y viernes de cada semana. Tal vez podría empezar a decir que no a las reuniones que no importaban. Tal vez podría usar su éxito para ayudar a personas como Ben a descubrir cómo elegir de forma diferente a como ella lo había hecho. Tal vez no era demasiado tarde para que su vida significara algo más que los números de su cuenta bancaria. 2 semanas después, Clare estaba sentada frente a Ben en una cafetería de Denver. Entre ellos, sobre la mesa, había hojas de cálculo, proyecciones presupuestarias, escenarios. Había pasado horas en esto, trabajando hasta altas horas de la noche, haciendo números hasta que se le nublaron los ojos.
Había sido el trabajo más satisfactorio que había hecho en años. De acuerdo, dijo, girando su portátil para que él pudiera ver la pantalla. Esto es lo que encontré. Tienes razón en que no puedes simplemente renunciar. Las matemáticas no funcionan así, pero abrió otra pestaña. Hay un puesto vacante en una empresa más pequeña aquí en Denver. Es un puesto inferior en el título, sí, y paga un 30% menos de lo que ganas ahora, pero es local. Sin viajes, horario normal. Ben ya estaba negando con la cabeza. No puedo aceptar una reducción salarial del 30%. La hipoteca. Solamente. Escúchame. Clare abrió otra hoja de cálculo. Refinancias la hipoteca. Las tasas han bajado desde que la compraste. Eso te ahorra 400 al mes de inmediato. Vendes el coche de tu mujer. Dijiste que todavía lo pagas, que todavía lo aseguras, pero nunca lo conduces. Esos son otros 350 al mes. La terapia de Lily. Encontré una clínica con una escala móvil. No es gratis, pero es la mitad de lo que pagas ahora, y la terapeuta es excelente. Lo comprobé. Ella siguió, explicándole cada detalle, cada posibilidad. Cortar aquí, ajustar allá. Sacrificar esto, pero conservar aquello. Para cuando terminó, los números apenas cuadraban, sin margen de error ni lujos. Pero funcionaban. Podrías hacer esto, dijo Clare en voz baja. Podrías aceptar el trabajo. Podrías estar en casa para cenar. Podrías ir al recital de Lily y a las conferencias escolares. Tendrías que tener cuidado, y no habría extras. Pero lo miró a los ojos. Podrías hacerlo. Ven. Miró la pantalla un buen rato. Ella lo observó procesarlo. Vio la esperanza luchar con el miedo. Vio la posibilidad chocar con la realidad. ¿Y si no es suficiente?, preguntó finalmente. ¿Y si lo dejo todo y ella? ¿Aún así? ¿Y si ya la he perdido? Entonces lo habrás intentado, dijo Clare. Y ella sabrá que lo intentaste. Sabrá que la elegiste. Y tal vez eso sea suficiente para empezar a construir algo nuevo. Las manos de Ben temblaban cuando tomó su taza de café. Tengo miedo, admitió. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo hacerlo funcionar? Entonces ya pensarás en otra cosa, dijo Clare. Pero Ben, ya estás fracasando. No financieramente, ni profesionalmente, sino en lo que realmente importa. Le estás fallando a tu hija al no estar presente. Y no puedes arreglar eso con dinero, ni con éxito, ni con ninguna de las cosas que has estado persiguiendo. Solo puedes arreglarlo apareciendo. Algo se quebró en la cara de Ben, y luego un último muro de resistencia. Se tapó la cabeza con las manos, con los hombros temblorosos. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo, lo haré. Los llamaré para hablar del puesto. Ya lo resolveré. Clare se inclinó sobre la mesa y le apretó el hombro. Estarán bien, los dos. Esperaba que fuera cierto. 6 meses después, el teléfono de Clare sonó un jueves por la tarde. Estaba en su oficina, no en una reunión por primera vez, y de hecho, salía a una hora razonable por primera vez en semanas. Había estado haciendo cambios poco a poco, forjando tiempo, aprendiendo a decir que no. Fue duro, luchando contra 2 décadas de condicionamiento, pero lo intentaba. Clare Utechkins. Soy Ben. Necesitaba decirte algo. Su voz sonaba diferente, más ligera. Parte de ese peso agobiante se había aliviado. ¿Está todo bien?, preguntó Clare. Más que bien. Podía oír la sonrisa en su voz. Lily tuvo su recital de baile anoche, el grande, para el que había estado practicando todo el año, y yo estaba allí en primera fila. Lo filmé todo, y después, salimos a tomar un helado. Y me habló de verdad de sus amigos, del colegio y de ese chico que le parece guapo. Pero no está segura de si le gusta o si simplemente le gusta la idea de que le guste a alguien. Él se rió, y me di cuenta de que hacía años que no hablábamos así, desde antes de que muriera su madre.
Había olvidado cómo. O tal vez yo había olvidado cómo escuchar. ¡Qué maravilloso! Ben, dijo Clare, y lo decía en serio. Me alegro mucho por ti. Es gracias a ti, dijo. Lo que hiciste, tomándote el tiempo, haciendo esos cálculos, mostrándome que había una salida. Acepté el trabajo. Ha sido difícil. El dinero escasea. Pero estoy en casa a cenar todas las noches. Le preparo el desayuno. La llevo a la escuela. Estoy ahí. Eso fue todo por ti, dijo Clare con dulzura. Tú tomaste la decisión. Hiciste el trabajo duro. Ambos lo hicimos. Hubo una pausa. Escucha, sé que estás ocupado, pero Lily quería que te preguntara. Celebra su 13º cumpleaños el mes que viene, en el parque de trampolines, y me dijo que debería invitarte. Dice que eres la razón por la que ha recuperado a su padre y que quiere conocerte. Sé que es raro, y no tienes por qué hacerlo. Me encantaría ir, interrumpió Clare. De verdad, sería un honor. Cuando colgó, se sentó en su escritorio un buen rato, mirando la ciudad que tenía abajo, la misma vista que había tenido durante 7 años. Pero, de alguna manera, ahora se veía diferente. O tal vez era ella quien había cambiado. Pensó en una niña de 12 años a la que nunca había conocido, que había aprendido a decir está bien cuando nada estaba bien, que ahora estaba aprendiendo que estaba bien pedir cosas, necesitar cosas, esperar que quienes la amaban aparecieran. Pensó en un hombre que se había estado ahogando en el dolor y la obligación, que había encontrado la manera de elegir la presencia sobre el éxito, la conexión sobre los logros. Y pensó en sí misma, en la grieta en su armadura que se había extendido y extendido hasta que ya no pudo remendarla, hasta que tuvo que derribarlo todo o dejar que la aplastara. Seguía siendo la directora ejecutiva, seguía teniendo éxito en todos los aspectos. Pero ahora salía de la oficina a las 6, casi todos los días. Se tomaba los viernes libres. Había empezado como voluntaria en un refugio para mujeres, ayudando a otras que salían de una mala situación a encontrar la manera de que sus finanzas funcionaran, a construir nuevas vidas a partir de los escombros de las antiguas. No era mucho, pero algo era algo. Era una conexión. Era un propósito más allá del lucro. Era el comienzo de convertirse en alguien a quien podía reconocer en el espejo. Clare apagó la computadora y recogió sus cosas. Al pasar junto a su mostrador de asistencia, Margaret la miró sorprendida. ¿Te vas? Son solo las 6. Yo sí, dijo Clare. Y tú también. Vete a casa. Lleva a tus hijos a cenar o simplemente siéntate en el sofá y no hagas nada. Pero deja de trabajar. ¿Estás segura? El informe de Henderson puede esperar hasta el lunes, dijo Clare con firmeza. Vete a casa, Margaret. Bajó 42 pisos en ascensor y salió al aire nocturno de Portland. La ciudad estaba llena de vida a su alrededor, gente que volvía a casa, a cenar o a vidas de las que ella no sabía nada. Solía sentirse por encima de todos, separada, intocable en su éxito. Ahora, se sentía parte de ellos, conectada, humana en su incertidumbre. Su teléfono vibró con un correo electrónico de su asistente con la fecha y la dirección de la fiesta de cumpleaños de Lily guardadas en su calendario. Clare sonrió. En un mes, iría a Denver y conocería a una niña de 13 años que le había enseñado a su padre que la presencia importaba más que la perfección. Saltaría en camas elásticas y probablemente se lesionaría la espalda y comería demasiado pastel. Y sería ridículo, incómodo y completamente fuera de su zona de confort. Y sería lo mejor que había hecho en todo el año, porque en algún lugar a 9.000 metros de altura, en un vuelo entre ciudades y vidas, se había quedado dormida en el hombro de un desconocido y al despertar lo había encontrado llorando por su hija. Había visto su dolor, su amor y su desesperada necesidad de mejorar. Y en ese momento de humanidad pura, se vio a sí misma, la vida que había construido, el vacío en su centro, las decisiones que la habían llevado a un lugar donde lo tenía todo y nada en absoluto. Había visto el costo del éxito medido en las cosas que realmente importaban.
Y por primera vez en 20 años, decidió pagar un precio diferente. Mientras Clare caminaba hacia el estacionamiento donde esperaba su auto, su teléfono sonó una vez más. Casi lo ignoró. Había terminado por hoy, se había ganado una tarde de paz, pero el número la hizo detenerse. Era el refugio donde había estado como voluntaria. Clare Utechkins. Señora Utechkins, soy Sara de Nuevos Comienzos. Lamento llamar tan tarde, pero tenemos un problema. Una mujer acaba de llegar con sus 2 hijos. Lleva 3 días durmiendo en el coche y tiene una entrevista de trabajo mañana, pero no cree que pueda soportarlo porque no puede pagar la guardería y le aterra perder la custodia si alguien descubre que no tiene hogar. Sara respiró hondo. Sé que sueles venir los sábados, pero me preguntaba si podrías hablar con ella esta noche, ayudarla a ver si hay alguna manera de que esto funcione. Clare pensó en su apartamento vacío esperándola, en la comida para llevar que había pensado pedir, en la novela que quería leer. Pensó en todas las tardes de jueves y viernes que había recuperado, en el espacio que se había forjado. Pensó en decir que no, en proteger sus límites, en mantener el equilibrio que había construido con tanto cuidado. Luego pensó en un hombre en un avión llorando por su hija, preguntándole a una desconocida si había alguna manera de hacer que lo imposible funcionara. Llego en 20 minutos, Clare. Dijo. Dile que todo va a estar bien. Ya lo solucionaremos. Colgó y cambió de dirección, dirigiéndose a su coche. Haría cálculos, analizaría la situación, encontraría las grietas en lo que parecía imposible. Lo había hecho por Ben. Podía hacerlo por esta mujer cuyo nombre aún no conocía. Podía usar sus habilidades, su experiencia, sus décadas de duro trabajo matemático, y podía enfocarlo en problemas que realmente importaban. No cambiaría el mundo. Ni siquiera cambiaría su ciudad, pero sí cambiaría una vida. Quizás 2, quizás 3 si contabas a los niños. Y quizás eso fuera suficiente. Quizás ese era el objetivo. Clare condujo por la ciudad mientras el sol se ponía tras los edificios, teñiendo el cielo de tonos naranja y rosa. Pensó en Ben y Lily, en una fiesta de cumpleaños a la que la habían invitado, en la amabilidad de un desconocido en un avión que había roto algo en ella que creía sellado para siempre. Pensó en la mujer que esperaba. Para ella en el refugio, desesperada y asustada, y en la sensación que tendría cuando encontraran una solución, cuando hicieran posible lo imposible. Y pensó en la vida que estaba construyendo ahora, pieza a pieza, decisión tras decisión. No era la vida que había planeado. No era el imperio que había imaginado a los 25 años, hambrienta y segura de que el éxito era lo único que importaba. Era más pequeña en algunos aspectos, menos impresionante en el papel, pero era más grande en los aspectos que importaban. Estaba llena de presencia en lugar de poder, de conexión en lugar de logros, de humanidad en lugar de ambición. Se dio cuenta Clare al entrar en el aparcamiento del refugio, una vida que realmente podía vivir, una vida con espacio para quienes la necesitaban, no por lo que pudiera hacer por sus carteras, sino por lo que pudiera hacer por su esperanza. El refugio era una iglesia reconvertida en la zona este de la ciudad, con sus vidrieras brillando cálidamente en la oscuridad cada vez más profunda. Clare llevaba 3 meses viniendo aquí, todos los sábados por la tarde, para sentarme con mujeres que lo habían dejado todo y ayudarlas a encontrar la manera de empezar de nuevo. Esperaba que se sintiera como una muestra de caridad, como si les estuviera haciendo un favor. En cambio, se sintió como una salvación, la suya, no la de ellas. Sara la recibió en la puerta. Era una joven trabajadora social con ojos cansados y un cardigan enorme lleno de pelos de gato. Gracias por venir. Está en la sala de terapia. Se llama Rachel. Rachel Porter. Tiene 32 años. 2 hijos, de 7 y 9 años. Su marido la maltrataba. Por fin salió hace 2 semanas, pero se fue prácticamente sin nada. Coche, ropa, hijos. Eso es todo. Clare asintió, siguiendo a Sara por el pasillo.
El refugio olía a limpiador industrial y café que llevaba demasiado tiempo en la estufa. Desde lo más profundo del edificio, oía voces de niños. Alguien leía un cuento. ¿De qué se trata? Recepcionista en un consultorio médico. $15 la hora. Prestaciones después de 90 días. No es mucho, pero es un comienzo. Entrevistas mañana a las 9. Sara se detuvo frente a una puerta. Cree que tiene que bajar el volumen. Está convencida de que no hay forma de que funcione. Déjame hablar con ella, dijo Clare. La mujer dentro de la sala de terapia era pequeña, encogida sobre sí misma de una manera que la hacía parecer aún más pequeña. Tenía el tipo de rostro que probablemente sonreía con facilidad antes de que la vida le enseñara a esperar golpes en lugar de amabilidad. Sus 2 hijos estaban sentados a cada lado, un niño y una niña, ambos mirando una tableta con auriculares compartidos, con las caras iluminadas por el brillo de la pantalla. Rachel, dijo Clare con suavidad. Soy Clare Utechkins. Sara me pidió que viniera a hablar contigo sobre mañana. Rachel levantó la vista y Clare vio la vergüenza en sus ojos ante todo. La vergüenza de necesitar ayuda, de haber sido vista en su peor momento, de haber fracasado en la tarea fundamental de mantener a su familia segura y estable. Clare conocía esa mirada. La había visto en los ojos de Ben en el avión. La había visto en su propio reflejo, aunque por razones diferentes. No puedo aceptar el trabajo, dijo Rachel rotundamente. Aprecio que quieran entrevistarme, pero no puedo. No tengo a nadie que cuide a los niños. La escuela no empieza hasta las 8:30 y las entrevistas a las 9. E incluso si consigo el trabajo, no puedo pagar la guardería. Y su voz se elevaba, con pánico. Y si no encuentro algo pronto, me van a quitar a mis hijos. El abogado de mi marido no para de llamar, diciendo que no soy una buena madre, que lo abandoné, que no puedo mantenerlos. Y tiene razón. No puedo. Estoy durmiendo en el coche con mis hijos y no puedo. Rachel. La voz de Clare era firme, pero no cruel. Respira hondo. Vamos a resolver esto. No puedes, dijo Rachel. Pero había una esperanza desesperada bajo sus palabras. La necesidad de que le demostraran que estaba equivocada. Clare acercó una silla y se sentó. No demasiado cerca, para darle espacio a Rachel, pero lo suficientemente cerca como para transmitirle que no se iba a ninguna parte. Háblame del trabajo. Ubicación, horario, sueldo, todo. Le llevó tiempo extraer la información pieza por pieza. Rachel estaba tan convencida de la imposibilidad que apenas podía articular los detalles, pero poco a poco Clare fue reconstruyendo la imagen. El consultorio médico estaba a 5 kilómetros de la clínica del niño. El horario era de 8 a 16:30. $15 la hora significaban unos 2,000 al mes después de impuestos, quizás un poco más. Los beneficios empezaban a llegar después de 3 meses, seguro médico, dental, de la vista. Clare sacó su portátil y empezó a escribir. Rachel la observaba con los ojos hundidos, como si ya hubiera visto esto antes. Gente que prometía ayuda y luego desaparecía al darse cuenta de lo complicado que era. De acuerdo, dijo Clare después de varios minutos. Esto es lo que vamos a hacer. Mañana por la mañana, dejas a los niños en la escuela a las 8:30. La escuela tiene un programa de guardería. Acabo de buscarlo. Empieza a las 7. Son $40 a la semana por niño, así que 80 en total. Vas a la entrevista a las 9. Suponiendo que consigas el trabajo, trabajas de 8 a 16:30. Ella seguía escribiendo, seguía calculando. La escuela termina a las 15:15. El distrito tiene un programa extraescolar hasta las 6. Son otros $90 a la semana para ambos niños. Rachel negaba con la cabeza. Son $170 a la semana solo por el cuidado de los niños. Son casi $700 al mes. Con $2,000 al mes no puedo. No puedo pagar eso. Y el alquiler y la comida. Y tienes razón. Clare dijo,
No puedes. No sola. Pero hay programas. El Estado ofrece asistencia para el cuidado infantil a familias de bajos ingresos. Según tu situación, calificarías para una cobertura de aproximadamente el 70% del costo. Eso eleva tu desembolso a unos 200 al mes. Abrió otra pestaña y escribió rápidamente. Hay un programa de vivienda de transición a través de la ciudad. Es específicamente para sobrevivientes de violencia doméstica. El alquiler se basa en los ingresos. El 30% de tu salario bruto, incluidos los servicios públicos. Esos son 600 al mes. Si tuvieras 2 hijos y recibieras asistencia alimentaria, calificarías para unos 500 al mes en beneficios del SNAP. Hay un programa a través del distrito escolar que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos a los niños que califican, y los tuyos sí. Clare recorrió el teclado con los dedos, buscando recursos que había pasado meses aprendiendo, programas que no sabía que existían hasta que empezó a trabajar en esto. Tu coche, ¿cuándo fue la última vez que lo revisaste? Rachel parpadeó. El cambio repentino. No sé, 6 meses. Mi esposo se encargó de todo. Hay una organización sin fines de lucro que ofrece mantenimiento de autos gratuito para madres solteras. Cambios de aceite, reparaciones básicas, revisiones de seguridad. Te daré la información. Más información. Tus hijos necesitan ropa para la escuela. El refugio tiene una colaboración con una tienda de segunda mano local. Puedes obtener un cupón. El seguro médico entra en vigor después de 90 días de trabajo, pero hasta entonces, el Estado ofrece cobertura de emergencia para niños. Tendrás que solicitarlo, pero será retroactivo. Giró la computadora portátil para que Rachel pudiera ver la hoja de cálculo que había creado. Ingresos en una columna, gastos en otra, programas y recursos llenando los espacios vacíos. Es justo. Tendrás quizás 200 pesos al mes para todo lo demás. Gasolina, comida, ropa, emergencias, pero funciona. Puedes hacerlo. Tú. Rachel miró la pantalla. Le temblaban las manos. ¿Cómo sabes todo esto? He estado aprendiendo, dijo Clare simplemente. Y he estado ayudando a personas como tú a descubrir cómo hacer que las situaciones imposibles funcionen. Es lo que hago. ¿Pero por qué? La voz de Rachel se quebró. ¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces. Clare pensó en cómo responder a eso. Pensó en un vuelo de Nueva York a Denver, en un hombre llorando por su hija, en el vacío que sintió al darse cuenta de que su éxito no significaba nada porque lo había construido sola. Pensó en la grieta en su armadura que se había extendido hasta que tuvo que elegir entre abrirse o cerrarse por completo. Porque alguien me ayudó a ver que el éxito sin conexión es solo una palabra elegante para la soledad, dijo Clare finalmente. Y porque pasé 20 años construyendo un imperio y olvidándome de construir una vida, y porque me recuerdas que tengo habilidades que realmente pueden ayudar a la gente si decido usarlas de esa manera. Hizo una pausa. Y porque tus hijos están mirando y necesitan ver a su madre luchar por ellos. Necesitan ver que incluso cuando las cosas son imposibles, se encuentra la manera porque así es el amor. El rostro de Rachel se arrugó. Se lo cubrió con las manos, con los hombros temblando con sollozos silenciosos. Su hija levantó la vista de la tableta, vio a su madre llorar e inmediatamente se subió a su regazo. El niño la siguió, y los tres se sentaron allí abrazados mientras Clare cerraba silenciosamente su portátil y les daba espacio para su dolor, alivio, terror y esperanza, todo mezclado. Cuando Rachel finalmente levantó la vista, su rostro estaba enrojecido, pero sus ojos estaban más claros. ¿Y si? ¿Lo arruino? ¿Y si consigo el trabajo y luego no puedo mantenerlo todo bajo control? ¿No puedo con todo? ¿Y si mi marido no se encuentra? ¿Y si entonces me llamas? Dijo Clare, sacando una tarjeta de visita y escribiendo su número personal en el reverso, igual que había hecho con Ben. Y ya veremos cuál es el siguiente paso. No estás haciendo esto sola, Rachel. Ese es el punto. No tienes que tener todas las respuestas.
Solo tienes que venir mañana e intentarlo. No sé cómo agradecértelo, susurró Rachel. Consigue el trabajo, dijo Clare. Ven por tus hijos. Construye una vida en la que no tengas miedo. Ese es todo el agradecimiento que necesito. Pasó otra hora con Rachel, repasando cada paso, cada solicitud del programa, cada pieza del rompecabezas. Sara ayudó, imprimiendo formularios, haciendo llamadas, concertando citas. Para cuando Clare se fue, eran casi las 9. Estaba agotada, con el estómago rugiendo y la espalda dolorida por la incómoda silla, y se sintió más viva que en años. De camino a casa, sonó su teléfono. «Ven», respondió sonriendo. «Es tarde para ti. ¿No es más tarde de la hora de dormir de Lily? Está en una pijamada». Ben dijo, la primera en más de un año. De hecho, quería irse. De hecho, se sintió lo suficientemente cómoda como para dejarme una noche. Así que estoy sentada aquí en una casa vacía, y me puse a pensar en ese día en el avión, en cómo tocaba fondo, derrumbándome por completo. Y me viste, de verdad me viste. No el desastre que era, sino lo lejos que podría llegar si tan solo tuviera ayuda para descubrir cómo. «Ven, déjame terminar», dijo con suavidad. «He estado pensando en lo que estás haciendo. Ayudar a gente como tú me ayudó a mí. Y quería saber si necesitabas ayuda. Soy buena con los números. Soy buena con la logística. Y ahora tengo libres las tardes de los jueves y viernes, ya que estoy trabajando con el nuevo horario. Pensé que tal vez podría ser voluntaria, ayudarte con la planificación financiera, las hojas de cálculo, lo que necesites». Clare sintió un nudo en la garganta. «¿Quieres ser voluntaria? ¿Ven? Apenas tienes dinero para ti. No puedes permitirte regalar tu tiempo». «Sí, puedo», la interrumpió, «porque me enseñaste que hay cosas más valiosas que el dinero. Y porque alguna mujer se va a quedar sentada en ese refugio asustada y desesperada, pensando que no hay salida, y quiero ser quien le muestre las cifras que demuestran que puede hacerlo. Quiero ser para alguien más lo que tú fuiste para mí». Clare se detuvo a un lado de la carretera porque no podía conducir y llorar al mismo tiempo. «Bueno, lo consiguió. Sí, me encantaría. Gracias. Gracias», dijo Ben, «por todo. Por verme en ese avión. Por no apartar la mirada cuando estaba en mi peor momento. Por mostrarme que estar presente era más importante que tener éxito. Cambiaste mi vida, Clare. La salvaste. De verdad. Así que déjame ayudarte a cambiar la de otra persona». Después de colgar, Clare se sentó en su auto a un lado de la carretera. Las luces de los coches que pasaban la envolvían en oleadas. Pensó en la versión de sí misma que había abordado ese vuelo hacía 3 meses, agotada, aislada, exitosa en todos los sentidos que no importaban. Pensó en el hombre que se había sentado a su lado, ahogado en el dolor y la culpa, y en la hija que había estado aprendiendo a decir está bien cuando nada estaba bien. Pensó en la vida que estaba construyendo ahora, pieza a pieza. No era la vida que había imaginado a los 25, no era el imperio que había planeado construir, pero era real de una manera que su antigua vida nunca lo había sido. Estaba llena de personas que la necesitaban, que la veían, que compartían su desamparo y la dejaban ayudar a reconstruir las cosas. Era una vida donde el éxito significaba ayudar a una sobreviviente de violencia doméstica a conseguir un trabajo y cuidar de sus hijos. Donde el logro significaba ver a una niña de 12 años reconectar con su padre. Donde el poder significaba tener habilidades que podían convertir situaciones imposibles en difíciles pero factibles. Era una vida en la que quedarse dormido en el hombro de un desconocido durante un vuelo podía cambiarlo todo. Clare volvió a la carretera y se dirigió a casa. Mañana volvería a su oficina, a sus reuniones, fusiones y a la maquinaria del éxito corporativo. Pero saldría a las 6. Mantendría los viernes libres. Seguiría haciendo voluntariado en el refugio, haciendo llamadas para quienes creían que sus situaciones eran desesperadas, demostrando que donde había voluntad y alguien dispuesto a ayudar,
casi siempre había una salida. Y el mes siguiente, iría a Denver y saltaría en camas elásticas en la fiesta de cumpleaños de una niña de 13 años. Conocería a la chica que le había preguntado a su padre cuando volvía a casa, que había tenido la valentía de decirle que lo necesitaba más que cualquier cosa que su dinero pudiera comprar. Celebraría la vida que estaban construyendo juntos. La presencia que habían elegido por encima del éxito, porque eso era lo que importaba. No la oficina, ni el patrimonio, ni el respeto de quienes nunca la habían conocido realmente. Lo que importaba era estar presente, usar los dones, habilidades y recursos que tuviera para ayudar a la gente a encontrar su camino en la oscuridad. Lo que importaba era ver a alguien en su punto más bajo y no apartar la mirada. Era ser testigo de su dolor y su esperanza, y ayudarles a creer que lo imposible podría ser difícil. En cambio, lo que importaba era ser humanos con otros humanos. Destrozados con otras personas destrozadas, construir algo real a partir de los escombros de vidas que no habían salido como nadie había planeado. Clare aparcó en su aparcamiento y subió en ascensor a su apartamento. Estaba vacío como siempre, pero ya no se sentía solo porque ahora llevaba consigo el peso de la esperanza de Rachel, la gratitud de Ben y la reconexión de Lily con su padre. Tenía la certeza de que mañana despertaría y su éxito significaría algo más que su propio progreso. Despertaría y habría gente que la necesitaría. Realmente la necesitaría. No por lo que pudiera hacer por sus finanzas, sino por lo que pudiera hacer por sus vidas. Y eso, pensó al abrir la puerta y entrar en la tranquilidad de su hogar, valía más que cualquier imperio que pudiera haber construido sola. Su teléfono vibró una vez más. Un mensaje de un número desconocido. Hola, señorita Utechkins. Soy Rachel. Solo quería darte las gracias. Ya he dormido a los niños y estoy sentada en el coche mirando todos los papeles que me diste. Y por primera vez en 2 semanas, creo que tal vez vamos a estar bien. Gracias por recibirnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por no apartar la mirada. Clare le respondió, lo harás genial mañana. Llámame después de la entrevista. Todos te apoyamos. Dejó el teléfono y se quedó de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, una mujer estaba sentada en su coche con sus hijos, atreviéndose a tener esperanza. En algún lugar, un padre estaba sentado en su casa vacía, extrañando a su hija, pero sabiendo que estaba lo suficientemente a salvo como para dejarlo por una noche. En algún lugar, una niña de 12 años estaba en una pijamada, aprendiendo de nuevo a ser una niña en lugar de alguien que había aprendido demasiado joven para decir, está bien. Y aquí, en este apartamento que se había sentido como una prisión de su propio éxito, Clare Utechkins se puso de pie y sintió el peso de sus historias, sus luchas, sus pequeñas victorias. Sintió que la grieta en su armadura se ensanchaba, sintió que se desmoronaba por completo, sintió que la persona que había sido daba paso a alguien nuevo, alguien que había aprendido en un avión que había cosas más valiosas que el éxito, alguien que había descubierto que la presencia valía más que el poder, alguien que había descubierto que el mejor uso de sus dones no era construir su propio imperio, sino ayudar a otros a sobrevivir sus momentos más oscuros. Alguien que se había quedado dormida en el hombro de un extraño y se había despertado para encontrar una razón para ser más que exitosa. Se había despertado para encontrar una razón para ser humana. Y eso, pensó Clare, mientras finalmente se apartaba de la ventana y miraba hacia su vida, de todo, de todas las noches de desvelo y los sacrificios y las decisiones que la habían traído a este momento, que finalmente valían la pena.